Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Derecho de parte de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El día de hoy, por el curso de Derecho Constitucional, nosotros venimos a tratar el tema sobre la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Nosotros somos integrantes del grupo número 10, que está conformado por Flor Fidalgo, Hilary Tung y su servidor, Carlos Molineros. Como primer punto, nosotros vamos a tocar sobre la historia de la Constitución. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la historia de la Constitución de Guatemala de 1985, en el que hay que resaltar varias fechas importantes, varios años que tenemos que recordar, ya que debido a esos sucesos se fue marcando nuestra historia y cómo se construye nuestra Constitución. Tenemos, por ejemplo, el año de 1982, que es cuando ocurre un golpe de Estado y entra en poder Efraín Ríos Montt y Víctor Mejía. Estos dos hacen de un gobierno militar y lo convierten a un gobierno democrático. Esto hace que los civiles, la población, pueda escribir, ayudar a redactar la Constitución política debido a las exigencias y a las necesidades del mismo pueblo. Esto hace que no sea un ala militar ni de élite, sino que los propios civiles puedan escribir la propia Constitución debido a las necesidades. Entonces, en el año 1985 es cuando la sexta Constitución de Guatemala es escrita y es importante ya que es por la que nos regimos en este momento. Luego tenemos en el año 1993, esta Constitución es reformada. Entonces no es que se haya cambiado completamente, sino que simplemente recurre a algunas modificaciones. Para que pueda ser reformada, el Congreso tenía que hacer los cambios y luego ser ratificada por el pueblo. ¿Qué significa esto? Que para ser modificada, el pueblo tendría que decidir, porque ya era democrático, entonces la misma población tenía que aceptar o rechazar las reformas. Entonces fue en ese año cuando el pueblo fue convocado para ver si esta nueva constitución se podía reformar. Esto ocurrió en el año 1993. Entonces la gente fue a votar y fue así como se decidió reformar la Constitución que antiguamente se tenía. Otra fecha importante que tenemos es la del año de 1999, en donde hubo un intento infructuoso de reforma en la que intentó incluir lo que se firmó en los acuerdos de paz. Entonces, nuevamente en este año se realizó una consulta popular, pero en este caso la gente votó porque no se hiciera dicha reforma y sigue con la misma reforma de 1993 sin tener ningún otro cambio. Luego, en el año 2008 a 2016, en estos años, debido a los 4 intentos de reforma que hubieron entre estos 2 años, hay 2 famosas, las más populares, las que más se reconocen hoy en día, que una fue la de Otto Pérez Molina y la otra la de la CICIG, junto con el programa de las Naciones Unidas. Es decir, que las Naciones Unidas estaban decidiendo qué leyes se deberían de reformar. Sin embargo, esto no pasó, ni siquiera se tuvo pensado recurrir a las personas, a los civiles, a la población, porque se haga una consulta popular. Entonces, sí, esto no tuvo mayor impacto. Continuando con la Constitución política, yo voy a hablarles sobre las características. Nuestra Constitución posee ciertas características, las cuales serían que es desarrollada, es rígida, es escrita y también es de origen popular. ¿Por qué se dice que es desarrollada? Podemos decir que es desarrollada porque contiene muchos artículos y aquí es donde nos damos cuenta que hay otras constituciones en otros países o hay constituciones de otros tiempos en los cuales solo poseían muy pocos artículos.
que en esto solo estaba establecido lo más elemental, era lo más concreto posible, por así decirlo. Pero en nuestra Constitución nosotros contamos con 280 artículos en los cuales podemos encontrar, como por ejemplo la protección a la persona, podríamos encontrar los deberes del Estado, podríamos encontrar el derecho a la vida, libertad e igualdad, entre muchas otras más. También otra característica de la Constitución es que es rígida. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que es rígida, ¿por qué? Porque reformarla, transformarla o bien cambiarla es algo muy difícil. No es tan sencillo como en otros países cambiar la legislación. En nuestro país sí es muy difícil cambiarla, ¿verdad? Esto es bueno y tiene cierta ventaja, porque a nuestro país le da cierta estabilidad. ¿Y esta estabilidad a qué nos ayuda? Nos ayuda a que otros países quieran seguir ayudando y colaborando a nosotros para que nosotros sigamos desarrollándonos y creciendo como país. Otra de las características es que es escrita. Es una constitución escrita porque bien está plasmada en letras. Las encontramos acá y, como bien les decía, encontramos diversos artículos y encontramos diferentes títulos también que hablan sobre la familia, la persona, el Estado, entre muchas otras cosas más. También, hablando de que es escrita, podemos encontrar que hay algunas leyes que son de derecho consuetudiario. ¿Esto qué quiere decir? Que es por pura costumbre, pero no están escritas, es decir, que no están establecidas, solo se hacen por costumbre. Otra de las características es que es de origen popular. ¿Esto qué quiere decir? Es que los guatemaltecos elegimos a nuestros representantes y nosotros mismos los ponemos en sus cargos. Y estos representantes son los que se encargan de redactar la Constitución, o bien reformarla, o entre muchas otras cosas. Nosotros cada 4 años bien sabemos que podemos elegir a los que van a gobernarnos. Y con eso también cambiamos presidente, alcaldes y diputados. Y los diputados son los que se encargan de nuestra legislación. Ellos se encargan de cambiar nuestras leyes o bien reformarlas. También nuestra Constitución, lo que encontramos es que no nos la impulsó ninguna otra potencia, es decir, que ningún otro país apoyó a Guatemala para formarla, por así decirlo, sino que fuimos nosotros mismos los que pusimos y la establecimos. Muy buenas tardes, yo les vengo a platicar qué es la Constitución de la República de Guatemala. Es un conjunto de normas jurídicas, sociales, políticas e ideológicas que se constituyen como la ley suprema de un Estado, la cual integran los principios fundamentales y las instituciones básicas de un Estado, con el objetivo de establecer la organización del ejercicio y fundamento de sus poderes y de las veces garantizar los derechos de los habitantes. Yo les vengo a contar un poco de cuándo se creó la Constitución. La Constitución fue creada en la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985 y fue puesta en vigencia el 14 de enero de 1986. A continuación vamos a ver cómo se divide la Constitución. Pues la Constitución se divide en 3 partes fundamentales, las cuales son la primera parte, que es la parte dogmática o teológica, la segunda es la parte orgánica y la tercera es la parte práctica o pragmática. Yo les voy a hablar especialmente sobre la primera parte, que es la parte dogmática o teológica. Esta parte es en la cual se establecen los principios, las creencias fundamentales de los derechos humanos que nosotros tenemos como individuos.
Estas se le reconoce y se le otorgan al pueblo. Estas van desde el artículo número 1 al artículo 139. En estas podemos ver diferentes artículos, como por ejemplo lo que es la protección a la persona, los derechos humanos, el objeto de citaciones, los derechos sociales también. Y también podemos ver lo que es el deporte, el trabajo y entre otras más. Como primer punto tenemos el preámbulo. El preámbulo inicia con nuestra Constitución, principalmente centrada y citando a Dios. Siendo Guatemala un país bastante creyente, ya sea de cualquier religión, católica, evangélica o de las muchas otras que existen, es un país que cree bastante en la religión. Entonces, esta parte empieza citando a Dios. Si podemos ver justo en la primera hoja después del título, tenemos que está escrita por la Asamblea Nacional Constituyente, y luego tenemos la invocación al nombre de Dios, en donde dice: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, porque ya dijimos que es un país soberano, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, que fue donde se escribió, donde se convocó para que esta Constitución fuera aprobada, con el fin de garantizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la permanencia de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Entonces, aquí dice mucho más, pero lo más centrado es de que esta Constitución nos va a servir a nosotros, como personas, como individuos, como población, a poder seguir estas normas para tener un Estado bastante ordenado. Y esto nos ayuda a que pues nuestro país tenga ciertas regulaciones en la cual nosotros podemos seguir y no tener tanto desorden. Luego del preámbulo tenemos el título número 1, que es la persona humana, fines y derechos del Estado. Pues debido a que nosotros como personas necesitamos a alguien que nos pueda decir qué hacer y cómo hacerlo. Entonces el Estado nos ayuda a organizarnos, y obviamente el Estado tiene dichas obligaciones que tiene que cumplir respecto a nosotros como individuos independientes. También si el Estado no está cumpliendo con su deber, también la Constitución Política tiene ciertos artículos con los cuales se puede castigar a quienes no están cumpliendo lo más importante de la Constitución, que sería proteger a la persona, a la familia y en sí a la población en general. Luego tenemos el título número 2, en el que vemos los derechos humanos. En los derechos humanos encontramos todos los derechos y todas las libertades de la familia y de los individuos. Encontramos derechos individuales, derechos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, así como la limitación de los derechos constitucionales. Y en esto podemos ver variedad de artículos en donde especifica cada uno de estos. Siguiendo con el tema, a mí me toca exponerles la parte orgánica. La parte orgánica se establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídicas, políticas del Estado, limitaciones del poder público frente a las personas. En esta parte nos da especificación de 2 artículos. El artículo 140 está nombrado el Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano y democrático y representativo. Nos da también otro artículo que es el 262, que está nombrado la Ley del Servicio Municipal,
Las relaciones laborales de los fundamentarios y empleados de las municipalidades se nombrarán por la Ley de Servicios Municipales. Vamos a hablar un poquito del Estado. Nos dice que Guatemala es un país libre e independiente, que ya no dependemos de ningún país, que somos un país republicano, nacionalidad y ciudadanía. Nos dice quiénes son partes del Estado, quiénes son ciudadanos, a qué edad podemos ser ciudadanos. En nuestro país, nosotros nos convertimos en ciudadanos a la mayoría de edad, la cual son a los 18 años. A partir de los 18 años adquirimos derechos y contraemos responsabilidades. Seguimos con las relaciones internacionales del Estado. Aquí hay una parte muy importante. De esto nos habla que somos parte de Centroamérica, porque recordemos un poquito de que Guatemala no se independizó solita, sino que tuvimos que tener apoyo para tener la independencia. Ahora nos toca el poder público. El poder público, lo primero que nos dice, es dado por las personas, es decir, para el pueblo, por el pueblo y del pueblo, no para los gobernantes, y que nadie está sobre la ley, sino es el Estado, que sirve para cuidar a los ciudadanos. El poder público está conformado por ejercicio del poder público, organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Seguimos con la estructura y organización del Estado. Aquí nos habla de muchas cosas importantes. El régimen político electoral, que nos dice: la Constitución garantiza que el poder político puede ser obtenido por medio del partido político y se pueden formar dichos partidos políticos. En nuestro país es costumbre tener más de un partido político, se pueden crear. En otros países no se pueden, no tienen esa democracia. En otros países solo tienen un partido político. Seguimos con el punto del régimen administrativo. Esto se basa en cómo se administra el país, porque es un país grande que necesita administración. El otro punto es el régimen de control, fiscalización. Este es dado de dónde se va a obtener el dinero del Estado o cómo se va a gastar, en qué puede ayudar a la ciudadanía o cosas así, etcétera. El siguiente punto es el régimen financiero. Esto se debe a dónde se va a obtener el dinero del Estado, cómo se lo va a gastar. Seguimos con el tema, el ejército. También nos habla que el ejército, cómo se forma, cuál es la función del ejército en algunas características especiales que tiene. También podemos hablar del Ministerio Público, cuál es su función, quién es su jefe, y también nos habla sobre el Procurador General de la Nación, que es el abogado, el presidente del Estado de Guatemala. También nos habla del régimen municipal, cual nos habla de cómo se forma, cuál es su función, su autonomía, quién puede hacer, pero también qué no se puede hacer. Continuando con el tema de la constitución política y bien lo que decían las compañeras sobre cómo se divide la constitución, y yo les voy a hablar sobre la parte práctica o pragmática. ¿Qué es la parte práctica? Es la parte en la cual se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos humanos o los derechos que regula la constitución política, y también para defender el orden constitucional. La parte práctica o pragmática, como también se conoce, la podemos encontrar desde el artículo 263, que dice derecho a la exhibición personal, hasta
el artículo 280, que sería las reformas por el Congreso y por consulta popular. Las garantías constitucionales, aquí podemos encontrar algunos artículos importantes que serían los siguientes. Sería la exhibición personal, encontramos la ley de amparo, encontramos la inconstitucionalidad de leyes, también podemos encontrar la Corte de Constitucionalidad, también podemos observar la Comisión y Procurador de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir la exhibición personal? Esto da a entender, o más bien es decir que si, por un ejemplo, ¿verdad?, a mí me arrestan o a mí me señalan o yo tengo el derecho de defenderme, tengo el derecho a que me escuche un juez, tengo el derecho de que antes de que me declaren culpable yo poder defenderme y hacer valer mis derechos. ¿Qué es la ley de amparo? La ley de amparo es cuando yo considero que la sentencia que el juez a mí me ha fijado no fue justa o no fue acorde a la ley. Entonces, yo puedo pedir un amparo. El amparo es decir que yo puedo pedir ayuda a una corte, puedo pedir ayuda a un juez o puedo pedir ayuda a un superior para que revise el caso y para que él pueda ratificar mi sentencia. Así, analizarla y ya él pueda cambiar la sentencia. Encontramos la inconstitucionalidad de leyes, como había dicho. También la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad es la corte ajena o parte del sistema judicial y que esta corte tiene como función hacer que se cumpla la Constitución política. También la Comisión y Procurador de Derechos Humanos. Esto es muy novedoso porque se establece la figura de que alguien va a apelar precisamente porque se cumplan los derechos y tenemos un protector que va a velar por nosotros, que va a velar por nuestros derechos, que va a velar por nuestra integridad, que va a velar por nuestra nacionalidad, entre muchas cosas más. Las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución es la ley más importante y la misma habla sobre sus derechos. Entonces, se creó un capítulo especialmente que garantice y que proteja estos derechos. Esto quiere decir que se crearon unas garantías para proteger y para hacer valer que la Constitución política está por encima de todas las leyes que contamos hoy en día en nuestro país. Nadie puede saltar la Constitución política, no puede estar por encima del Código Penal, no puede estar por encima del Código Civil, no pueden estar por encima otras leyes, porque la máxima es la Constitución política, y esto es lo que quiere dar a entender las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Y por último encontramos las disposiciones transitorias y finales. Las disposiciones transitorias las encontramos en el título 8, es un capítulo único, va del artículo 1 que indica ley de servicios del organismo legislativo hasta el artículo número 22, que sería el derogatorio. De ahí también hay una fase de las disposiciones transitorias y finales, pero en estos, que es del artículo 23, que estos ya han sido derogados, hasta el artículo número 27. Y aquí, como su nombre lo indica, son transitorios, que es decir, que pasan de un régimen a otro. Y por lo regular no aparecen como artículos, sino aparecen como disposiciones. Su función es limitada y la encontramos cada vez que se crea una nueva constitución o cuando reformamos la misma. También sabemos que es necesario darle validez, darle legalidad, y de esta forma es que se tienen que poner estas disposiciones. También nos pueden indicar cuáles ya han sido derogados
o también así decirlo, por ejemplo, la constitución anterior que se modificó o se transformó. También es importante conocer de estas disposiciones, pero es mucho más importante saber sobre los títulos anteriores que son un poco más importantes. Otro tema importante es la institución PDH, también conocida como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta es una entidad gubernamental y autónoma presente en varios países. ¿Cuál es la función? La función de esta principalmente es la defensa y la promoción de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Esta trabaja para garantizar que se respeten y se protejan los derechos fundamentales de las personas. Trabaja investigando denuncias de violencias y a estos derechos que no se cumplen. También brindando asesoramiento legal y educación sobre derechos humanos, y también aboga por cambios en políticas y leyes para asegurar una mayor protección de los derechos de todos los individuos. Esto es muy importante, ya que, como sabemos, la constitución política lo que busca es el bien común entre todas las personas, por lo que esta institución va de la mano con el objeto de nuestra ley mayor. Así que, así como la Constitución busca el bienestar entre todas las personas, tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es un apoyo para que estos mismos derechos puedan adquirírsele a todas las personas sin distinción alguna. Esta no importando su edad, su sexo o religión. Esta se le proporciona a cada uno como individuo de nuestra sociedad, de nuestra población, sin ningún tipo de discriminación, o al menos eso es lo que se busca establecer. Muchas gracias por la atención prestada. Para nosotros fue un gusto estar hoy aquí y compartirles un poco sobre qué es la Constitución Política de la República de Guatemala en 1985. Espero que ustedes hayan podido adquirir un poquito de conocimiento y tener también con una certeza de que esto es importante en nuestras vidas. Nosotros somos del grupo número 10. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.